Bueno, pues buenas tardes a todos. Un día más, aparte de estas sesiones, cuando tenemos la sesión práctica del día, del taller anterior y la primera sesión teórica se juntan bastante y nos vemos más frecuentemente. Pero nada, hoy estamos aquí una vez más con el taller 4. Ya estamos ahí en el ecuador del curso. En esta ocasión vuelve a ser un taller que participa Ramón y Cajal, en concreto Antonio Borjas, que es abogado de este despacho y que estábamos comentando antes, llevar el proyecto desde el minuto cero, desde estas sesiones formativas que se hicieron también para las entidades de la coordinadora en julio del año pasado, de manera muy teórica, un poco estableciendo el marco, y es junto con María Luisa, pues yo creo que ha sido el abogado impulsor también de este taller que tan útil nos está resultando a todos. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante porque ya veníamos trabajando algunas dudas en sesiones anteriores en qué pasa cuando tengo que compartir esos datos de carácter personal pues, con proveedores, con agentes externos a mi organización. Vamos a ver todo el tema de encargados de tratamiento. También, como siempre, Antonio nos trae una actividad a hacer para resolverla dentro de 2 semanas. Así que nada, sin más, vamos, agradecerte, Antonio, tu participación una vez más en estas sesiones y cuando quieras, pues empezamos. Bienvenidos a Perfecto. todos. Muchas gracias, Lola. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo y como decía Lola, bienvenidos a este cuarto taller, que es prácticamente el ecuador de todos los talleres. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en la figura del encargado del tratamiento y todas las obligaciones que se derivan y que se recogen en la normativa de protección de datos relacionadas con esta figura. Eh, un poco también aspectos organizativos. Vamos a seguir la misma dinámica que hemos estado llevando a lo largo de estos talleres. Esta primera sesión va a ser algo más teórica, sin perjuicio de que al final de la sesión, bueno, pues podremos resolver alguna duda o cualquier cuestión que se os pueda plantear. Y luego también plantearemos el caso práctico que veremos y resolveremos el próximo 7 de abril, si no me equivoco. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este taller? En primer lugar, saber identificar cuándo estamos ante un encargado del tratamiento y, en segundo lugar, qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos ante un encargado del tratamiento, qué obligaciones nos dice la normativa de protección de datos que debemos cumplir. Entonces, esas son las dos cuestiones básicas que yo creo que es lo esencial de este taller. Y antes de meternos en materia, yo creo que sí que es conveniente, a modo un poco de introducción, pues hacer referencia a la externalización de servicios. Yo creo que a nadie se nos escapa que cualquier entidad que preste servicios o venda determinados bienes, es habitual que estas empresas acudan a otros proveedores, a otras terceras empresas, para que presten determinados servicios, ¿no? En estos supuestos en los que existe una externalización de servicios, puede darse el caso que esta tercera empresa, este proveedor de servicios, pueda acceder a datos personales de los que es responsable la entidad que externaliza. Entonces, en estos supuestos estaríamos ante lo que denominamos encargados del tratamiento. Yo creo que es bastante esencial tener bien claros los conceptos de responsable y encargado del tratamiento. Sé y soy consciente de que en otros talleres sí que se os ha explicado estos conceptos, pero creo que es bastante importante volver a ellos porque es fundamental conocer cuándo estamos actuando en calidad de responsables del tratamiento, cuándo una entidad puede ser considerada encargada del tratamiento y luego para posteriormente saber qué obligaciones deberemos cumplir. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que entendemos por responsable del tratamiento? Bueno, pues para encontrar una definición tenemos que acudir al propio Reglamento General de Protección de Datos, que en su artículo 4.7 define al responsable como cualquier persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. Esta es la definición que nos proporciona el Reglamento General de Protección de Datos. Yo de esta definición os he resaltado 5 elementos que creo que son los necesarios para identificar cuando una entidad que trata datos personales se configura como responsable del tratamiento.
La primera de los elementos hace referencia al tipo de entidad que puede ser considerada como responsable del tratamiento. Como podemos observar, el reglamento nos dice que puede ser cualquier persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo. Pues por lo que parece no existe con carácter general ningún tipo de restricción respecto al tipo de entidad que puede asumir la función de responsable del tratamiento. Puede ser cualquier entidad privada, cualquier entidad pública, incluso una persona física. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Bueno, pues en la práctica, con carácter general, los responsables del tratamiento siempre van a ser pues, entidades que tienen personalidad jurídica. Hay algunos casos en los que las personas físicas se pueden configurar como responsables del tratamiento, pero no suele ser lo habitual, porque las personas físicas que tratan datos generalmente los suelen tratar dentro de una organización, dentro de un ámbito empresarial. En esos casos, el responsable del tratamiento no es esa persona física que trata los datos, sino que lo será la entidad para la que trabaja. ¿Vale? Entonces, en esos casos, el responsable del tratamiento sería esa entidad. También yo creo que es bastante conveniente advertir que hay en muchas organizaciones, y probablemente os esté ocurriendo ahora mismo, que algunas entidades pues, designan a una persona en concreto que vaya a ser la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de privacidad, ¿no? Pues una persona que se dedique, no exclusivamente, pero sí que se dedique pues, a controlar el grado de cumplimiento de la normativa de protección de datos dentro de esa entidad. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Esa persona encargada de velar por el cumplimiento de los principios y obligaciones de privacidad va a ser considerada responsable del tratamiento. Pues no. Quien va a ser considerada responsable del tratamiento va a ser la entidad para la que trabaja, ¿de acuerdo? Entonces, si a vosotros os han designado como los responsables o como la persona que asume una serie de funciones para aplicar las obligaciones y principios del Reglamento General de Protección de Datos, vosotros no vais a ser considerados responsables del tratamiento, sino que lo va a ser la entidad para la que estéis prestando vuestros servicios, ¿vale? El segundo de los elementos al que hace referencia el Reglamento General de Protección de Datos cuando define el responsable del tratamiento es que esta entidad puede actuar de forma con otras entidades o de forma solitaria. Entonces, en este caso, el Reglamento General de Protección de Datos a lo que se está refiriendo está haciendo una alusión a una circunstancia concreta, muy concreta, que es a la que se refiere a la corresponsabilidad del tratamiento. Esto ocurre cuando no existe una única entidad que determina los fines y medios, sino que son dos entidades o más las que determinan conjuntamente los fines y los medios del tratamiento. Entonces, es un supuesto muy específico que está regulado en el artículo 26 del Reglamento General de Protección de Datos y simplemente en la definición que nos proporciona el reglamento, pues hace referencia a esta circunstancia que también puede ocurrir. Otro de los elementos también claves a la hora de saber si una entidad está actuando en calidad de responsable del tratamiento es que tiene que determinar. ¿Qué significa que determine? Bueno, pues esto está haciendo referencia a la capacidad de influencia sobre el tratamiento que tiene esa entidad, esa capacidad de decisión que tiene sobre el tratamiento. Este poder de decisión puede emanar pues, de diferentes normas jurídicas en las que se establezca explícitamente que esa entidad debe tratar esos datos personales, pero también puede derivar pues, de otras normas jurídicas de las que se pueda entender que esa entidad tiene que tratar esos datos o incluso de las propias circunstancias del tratamiento. También en esos casos, analizando caso por caso, se podría determinar que esa entidad está determinando los fines y medios del tratamiento y, por tanto, se podría considerar que está actuando en calidad de responsable del tratamiento. Por otro lado, el cuarto de los elementos es que la entidad tiene que determinar los fines y los medios. ¿Qué significan los fines y los medios? Bueno, pues yo creo que es bastante ilustrativo hacer referencia a que los fines se refiere a la determinación del porqué del tratamiento. Es decir, yo estoy tratando estos datos porque los necesito para hacer esta determinada cuestión. Por ejemplo, en el caso de que una entidad cuente con empleados, pues yo voy a tratar los datos de mis empleados para gestionar ese contrato laboral que tengo con ellos. Entonces, cuando estoy haciendo eso, estoy determinando los fines del tratamiento, ¿no? La finalidad del tratamiento. Además, también la entidad determina los medios. ¿Qué significa que determine los medios? Bueno, pues significa que determina cómo se va a producir ese tratamiento. Y aquí podemos diferenciar
dos cuestiones. La primera de ellas es que puede determinar aspectos técnicos u organizativos. Por ejemplo, pues voy a tratar estos datos personales que los necesito para esta finalidad con estas herramientas. Por ejemplo, voy a utilizar este software, voy a utilizar un CRM, voy a utilizar este hardware en concreto para tratar estos datos. Entonces, cuando la entidad está haciendo eso, está determinando los medios, pero los está determinando los aspectos técnicos y organizativos de ese tratamiento. También determina los elementos esenciales. ¿Qué significa determinar elementos esenciales? Pues significa que esa entidad tiene que determinar, por ejemplo, por qué plazo de duración de conservación de esos datos se va a aplicar. También puede determinar si voy o no a contratar a un proveedor de servicios que necesite acceder a esos datos personales. Durante cuánto tiempo voy a estar tratando esos datos personales. Una serie de cuestiones que son fundamentales en el tratamiento. Entonces, si una entidad determina estos fines y medios y además también se dan los otros requisitos que hemos visto, junto con el último que nos queda, estaríamos hablando de un responsable del tratamiento. El último de los elementos al que la normativa hace mención es que esa entidad que determine los fines y medios debe determinarlos respecto al tratamiento de datos personales. Y esto es un poco obvio, ¿no? Si estamos hablando de la normativa de protección de datos personales, el responsable del tratamiento tiene que determinar fines y medios del tratamiento, es decir, del tratamiento de datos personales. Esto quiere decir que si, por ejemplo, estamos determinando fines y medios de una operación que no entraña el tratamiento de datos personales, pues esa entidad no estaría considerada como responsable porque no estaría manejando datos personales, ¿de acuerdo? O sea, es una cuestión bastante lógica. Bueno, el responsable del tratamiento, como hemos dicho, determina los fines y los medios. Y cuando os he explicado que determinan los medios, puede considerar necesario externalizar parte de los servicios y puede considerar necesario que ese proveedor acceda a sus datos personales, a los datos personales de los que es responsable del tratamiento. En esos casos, esa tercera entidad, ese proveedor de servicios, estaría accediendo a datos personales de los que no es responsable y, por tanto, los debe tratar siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento. La definición que nos da el Reglamento General de Protección de Datos respecto a lo que se entiende por encargado del tratamiento la encontramos en el artículo 4.8 de esta norma. Y nos dice que se entiende por encargado aquella persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. De aquí, yo puedo entender dos cuestiones fundamentales para considerar a una entidad como encargada del tratamiento. En primer lugar, que esa entidad, ese encargado, tiene que ser una entidad independiente, es decir, ajena a la organización del responsable. Y esto también es un poco por deducción, ¿no? Si antes hemos dicho que el responsable del tratamiento, por ejemplo, un empleado que trata datos personales dentro de sus funciones como empleado dentro de una organización, esa persona física no va a ser considerada como responsable del tratamiento, sino que lo va a ser su empleador. Pues esto es un poco igual, ¿no? Si estamos hablando de la misma organización, no puede ser considerada encargada del tratamiento. Es decir, una entidad no puede ser encargada y responsable al mismo tiempo para el mismo tratamiento, ¿de acuerdo? Tiene que ser una organización independiente, con una personalidad jurídica independiente. Por otro lado, para considerar a una entidad encargada del tratamiento, tiene que tratar los datos personales por cuenta del responsable. Esto significa que el tratamiento de datos que vaya a realizar ese encargado no lo puede tratar esos datos en beneficio propio, sino que los tiene que tratar en beneficio del responsable del tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el encargado del tratamiento no puede utilizar esos datos para sus propios fines, sino que los tiene que utilizar y tratar siempre siguiendo las instrucciones del responsable, porque al final son sus datos personales, ¿no? Y el encargado simplemente los trata para prestar el servicio que le ha sido encomendado, ¿no? Otra cuestión también importante que creo que es relevante resaltar es que una misma entidad puede actuar a la vez como responsable del tratamiento para determinadas operaciones y para otras operaciones puede actuar en calidad de encargado del tratamiento. Yo creo que esto se ve bastante bien con un ejemplo.
Supongamos que contratamos, estamos haciendo pues, una campaña publicitaria, por ejemplo, y acudimos a a una agencia de marketing. Esa agencia de marketing va a necesitar pues, tratar una serie de datos personales de los que nosotros, como entidad, somos responsables. Por ejemplo, tenemos una base de datos de clientes o de personas a las que queremos impactar con nuestros anuncios publicitarios. Bueno, pues la agencia de marketing va a tener que acceder a esos datos de contacto de los que nosotros somos responsables. Entonces, para ese tratamiento específico, esa agencia de marketing se configura como encargada del tratamiento. Pero esa agencia de marketing entendemos que pues, tiene sus empleados propios que los tienes que gestionar. Para ese tratamiento específico, la agencia de marketing será considerada responsable del tratamiento, porque es ella la que determina los fines y los medios respecto a los datos personales que trata de sus empleados. Entonces, en ese supuesto, la agencia de marketing pues, tendría, por un lado, los tratamientos que realiza en calidad de encargado del tratamiento y, por otro lado, todos los tratamientos que realizaría como responsable del tratamiento. Y creo que eso también, un poco enlazando con otros talleres, en el primer taller se os explicó los registros de actividades del tratamiento, y se os dijo que las entidades tienen que llevar a cabo ese registro, que es una especie de documento interno en el que se detallan todos los tratamientos personales que lleva a cabo las entidades, y debe llevar ese registro de los tratamientos que realiza actuando en calidad de responsables, pero también en calidad de encargados del tratamiento, ¿no? Pues eso también es una obligación que deriva pues, también de este supuesto en el que una misma entidad pues, puede ser encargada y responsable para determinados tratamientos independientes, ¿de acuerdo? Otra definición que sí que me parece relevante también hacer mención es el concepto de subencargado del tratamiento. Es un concepto que no viene definido expresamente en la normativa de protección de datos, pero que en la realidad y en la práctica se suele dar bastante. ¿Qué es subencargado del tratamiento? Bueno, pues el subencargado es aquella entidad o persona física o jurídica al que el encargado del tratamiento acude para desarrollar un servicio que haya sido encomendado por el responsable. Esto quiere decir que es un proveedor de servicios del proveedor al que ha contratado el responsable del tratamiento. Es un poco la cadena, ¿no? La línea de contratación. Entonces, esa entidad que accede a datos del responsable accede porque tiene un contrato suscrito con el encargado del tratamiento principal. Entonces, a esa entidad la denominamos como subencargado del tratamiento. Entonces, os he puesto aquí un ejemplo para que os quede claro cuándo una entidad actúa como responsable y como encargado del tratamiento, y luego también un supuesto específico en el que interviene un subencargado del tratamiento. Y es el ejemplo que comentábamos antes, ¿no? Una entidad A que tiene muchos empleados firma un contrato con una entidad B, que es una empresa que se dedica a gestionar nóminas, y esta entidad A contrata a la entidad B para que gestione y proceda al pago de los salarios de sus empleados. En este caso, la entidad A indica al proveedor de servicios, la entidad B, cuándo deben pagarse las nóminas, cuándo un empleado se da de baja de la entidad, cuándo hay un aumento de sueldo, y proporciona toda la demás información necesaria para pagar esa nómina. Entonces, en este caso, ¿quién sería el responsable del tratamiento? Bueno, pues sería la entidad A, porque estaría determinando los fines y los medios. ¿Quién sería el encargado del tratamiento? La entidad B. Y la entidad B estaría tratando los datos de los empleados de la entidad A siguiendo las instrucciones de esta primera entidad. Entonces, los datos personales a los que la entidad B tuviese acceso no podría utilizarlos más que para prestar el servicio de gestión de nóminas para la que le ha sido contratado o encomendado ese servicio por parte de la entidad A. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasaría si, por ejemplo, en este supuesto que os he planteado interviniese una tercera entidad, que sería la entidad C, a la que la entidad B subcontrata el sistema informático, y esta entidad C también accedería a los datos personales que se contienen a ese sistema informático porque, por ejemplo, tuviese a cargo el mantenimiento de ese software o sistema informático? Pues en este caso, el responsable del tratamiento no cambia, seguiría siendo la entidad A. El encargado del tratamiento tampoco cambia, sería la entidad B, pero aparecería una nueva figura, que sería la entidad C, que estaría actuando en calidad de subencargado del tratamiento.
Entre el encargado del tratamiento y el subencargado hay una relación jurídica porque el encargado externaliza parte de los servicios a la entidad C. Entonces, es este supuesto en el que nos encontramos ante un encargado del tratamiento y un subencargado del tratamiento. Y al subencargado del tratamiento, como a continuación os explicaré, no puede tampoco utilizar obviamente esos datos a los que accede más que para prestar los servicios para el que ha sido contratado, ¿de acuerdo? Una vez que hemos definido qué se entiende por responsable del tratamiento y por encargado del tratamiento, pasamos ahora a qué obligaciones surgen cuando nos encontramos con la figura de encargado del tratamiento. El primero de los supuestos en los que podemos encontrarnos y que creo que es importante también que tengáis en cuenta es que a la hora de contratar proveedores, como os comentaba al principio de esta sesión, se puede dar el caso que contratemos un proveedor que no vaya a acceder a datos personales. Entonces, en esos casos no estaríamos hablando de que esta entidad fuese un encargado del tratamiento porque no estaría accediendo a datos personales, ¿de acuerdo? Estaremos hablando, por ejemplo, de casos en los que se contrata un servicio de limpieza o un servicio de reparación de las instalaciones. En estos casos, para limpiar o para reparar nuestras oficinas, no sería necesario que estas entidades accediesen a datos personales, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que accidentalmente sí que podrían acceder a datos personales estas entidades. Por ejemplo, si un empleado deja documentos que contienen datos personales encima de su escritorio y el servicio de limpieza, un trabajador de ese servicio de limpieza acude y tiene acceso a esos datos personales del que el empleado ha dejado sobre su escritorio, en esos casos estaría produciendo un acceso accidental a esos datos personales. Entonces, en estos casos, ¿qué sería recomendable? Pues sería recomendable que en el contrato que se suscriba con estos proveedores que no van a tener acceso a datos personales, incluir una cláusula en la que se establezca expresamente que se prohíbe con carácter general el acceso a cualquier tipo de dato personal de que sea responsable nuestra entidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si por cualquier incidente estos proveedores puedan tener acceso, por ejemplo, en el ejemplo que os ponía antes, en estos casos sería necesario también incluir en esta cláusula que en caso de que el personal de este servicio de limpieza o de reparación tengan acceso incidental a datos personales, pues establecer una cláusula en la que se obligue a estas personas a mantener la confidencialidad respecto a la información a la que pudieran acceder y, en segundo lugar, que comuniquen de forma inmediata al responsable del tratamiento el acceso accidental a datos personales. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente para que el responsable del tratamiento pueda tomar las medidas oportunas que considere necesarias y para evitar que este tipo de accesos incidentales se puedan volver a suceder, ¿no? Por ejemplo, en el caso que os comentaba de que un empleado se haya dejado documentación con datos personales encima de su escritorio, pues podríamos adoptar como responsables del tratamiento pues una política de mesas limpias o impartir formación o enviar píldoras informativas a los empleados informándoles de que no deben dejar ningún documento que contenga datos personales para así evitar este tipo de accesos accidentales, ¿no? a datos personales. Eso respecto a proveedores que no vayan a tener acceso a datos personales. ¿Qué es lo que ocurre cuando el proveedor sí va a tener acceso a nuestros datos personales? Bueno, pues en este caso tenemos que tener en cuenta que las obligaciones respecto a esta cuestión vienen recogidas en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. Y el primer apartado de este artículo nos dice que el responsable del tratamiento debe elegir únicamente a un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Esto quiere decir que el responsable del tratamiento tiene un deber de diligencia respecto a la selección de los proveedores que vayan a tener acceso a los datos personales, claro. Entonces, el responsable del tratamiento tiene que realizar una evaluación previa antes de contratar al proveedor que vaya a tener acceso a datos. ¿Y cómo se hace esta evaluación de los proveedores? Bueno, pues no hay una única forma de hacerlo correctamente. Y también, claro, depende de las circunstancias del
de la cuestión en sí, ¿no? No es lo mismo un proveedor que vaya a tener acceso a datos simplemente a datos de contacto como el nombre o el correo electrónico, que un proveedor que vaya a tener acceso a datos personales que sean más sensibles, como por ejemplo datos de salud o datos sobre la opinión política, orientación sexual o cualquier otro tipo de dato que resulte más sensible. En esos casos, pues esta evaluación tendrá que ser más exhaustiva, ¿no? Entonces, como os comentaba, no hay ninguna forma exacta de hacer esta evaluación, pero sí que deberemos hacerla a la hora de seleccionar proveedores. Entonces, ¿cómo podemos hacerla? ¿Y cómo podemos dejar evidencias de que hemos hecho esta evaluación previa de selección de proveedores que vayan a tener acceso a datos personales? Pues bueno, nosotros os proponemos un listado, una batería de preguntas que debería contestar el proveedor, el posible proveedor que vaya a tener acceso a estos datos personales. Os vamos a facilitar un documento que luego os explicaré más en detalle, que se contienen pues, ejemplos de este tipo de preguntas que podríais realizar al proveedor que estéis considerando contratar. Estas preguntas, no sé si llegáis a verlo porque está muy pequeñito, pero bueno, si no os leo algunas. Estas preguntas tienen como objetivo fundamental conocer el grado de cumplimiento de la normativa de protección de datos de esos proveedores. Entonces, al proveedor, por ejemplo, le podríamos preguntar si ha designado a un delegado de protección de datos o si tiene cualquier persona que sea la encargada de gestionar todo el tema de protección de datos dentro de esta entidad. Si nos dice que sí, pues bueno, es un indicativo de que por lo menos esa entidad sí que se ha preocupado de gestionar todo el sistema de privacidad dentro de esta entidad y sería un indicio de que, bueno, que esa empresa, pues por lo menos tiene en cuenta esta normativa, ¿no? Por otro lado, otra pregunta, por ejemplo, ¿mantiene el proveedor un registro de actividades de tratamiento? Pues si la respuesta es sí, es otro indicio, un buen indicio de que ese proveedor tiene en cuenta la normativa de protección de datos y que cumple con las obligaciones, o por lo menos con la obligación formal de llevar a cabo un registro de actividades del tratamiento. Si nos dice que no lleva ningún registro, eso es mala señal, porque significaría que no estaría cumpliendo con una de las obligaciones que establece el reglamento. ¿Qué más preguntas, por ejemplo, podríamos plantear a nuestro proveedor? Por ejemplo, ¿ha realizado alguna vez una auditoría en materia de protección de datos? Si la respuesta es que sí, pues es también un indicio bueno de que esa entidad pues, se preocupa por el tratamiento de los datos personales. Si es que sí, pues podríamos preguntarle que nos facilitase una copia del resultado de esa auditoría, ¿no? Para evidenciar de que efectivamente se ha llevado a cabo, ¿no? Y para verificar que no nos está mintiendo respondiendo a este formulario. Bueno, pues un poco en la misma línea son estas preguntas que nosotros os hemos propuesto, que vosotros podéis añadir más, es simplemente una recomendación. Y el resultado final de estas preguntas pues, sería recoger en el documento que os hemos pasado, pues incluir una especie de informe final o conclusiones finales respecto a, bueno, pues este proveedor entendemos que cumple o tiene un cierto grado de cumplimiento en materia de protección de datos y nos parece adecuado contratarle. En caso de que todas las respuestas hayan sido negativas y tengamos la sensación de que ese proveedor no se toma en serio la normativa de protección de datos, pues tendríamos que concluir de que no nos parece adecuado contratar a este proveedor de servicios porque estamos viendo de que no se toma muy en serio la normativa de protección de datos y de que puede haber algún riesgo si contratamos a este proveedor porque puede estar manejando, tratando nuestros datos personales de los que nosotros somos responsables de una forma no adecuada o no conforme con la normativa de protección de datos. ¿De acuerdo? Entonces, de este listado también va a surgir un intercambio de información entre el responsable, entre vuestra entidad y los posibles proveedores. Por ejemplo, os comentaba antes, solicitar una copia de la auditoría, pero también pueden ser, por ejemplo, si tienen algún certificado de seguridad, como por ejemplo la ISO 27001 o cualquier otra certificación, también podríamos solicitarle una copia respecto a esa certificación. Entonces, esto va a generar una serie de intercambio de información que nos va a permitir conocer con un poquito más en detalle el grado de cumplimiento que tiene el proveedor en materia de privacidad. Esto respecto al deber de diligencia que tiene el proveedor a la hora de seleccionar a esos encargados del tratamiento. Una vez que hayamos elegido a un proveedor y que
consideremos que ese proveedor pues sí que cumple con la normativa de protección de datos y tenemos evidencias de que efectivamente pues tiene implantado pues un sistema de gestión de privacidad dentro de su organización. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues el artículo 27.2 del reglamento dice que el tratamiento que lleve a cabo el encargado del tratamiento tiene que estar recogido en un contrato o en cualquier otro acto jurídico. Esto significa que cuando vayamos a contratar a un proveedor de servicios, generalmente vayamos a firmar un contrato de prestación de servicios, ¿no? Como resulta un poco obvio, y además tendremos que suscribir un contrato independiente en materia de protección de datos en el que se regule este encargo del tratamiento. Esto se puede gestionar o canalizar de diferentes formas. Puede ser, como he dicho, un contrato independiente al contrato principal, pero también se puede incluir este contrato o acto jurídico como una cláusula más dentro del contrato principal que se suscriba con los proveedores. También se puede, por ejemplo, se podría organizar teniendo el contrato principal e incluir un anexo en relación con el contrato de encargado del tratamiento. Entonces, hay diferentes formas de articular esto. Se puede firmar un contrato independiente de encargado del tratamiento, se puede incluir como cláusula en el contrato principal, se puede incluir un anexo al contrato principal y demás. Lo importante es que quede recogido ese encargo del tratamiento en un documento, porque tenemos que evidenciar que nosotros hemos firmado y suscrito este contrato, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es eso, que haya un documento físico en el que se recoja el encargo del tratamiento. ¿Y qué contenido tiene que incluirse en ese contrato de encargado del tratamiento? El artículo 28 nos dice que tiene que recogerse el objeto, la duración y las obligaciones y derechos del responsable y del encargado. Esto como cualquier contrato, o sea, tiene que recogerse el objeto, es decir, para qué estamos suscribiendo ese contrato, la duración, cuánto va a durar esa relación que tenemos con nuestro proveedor y las obligaciones y derechos que más adelante os voy a explicar más en detalle. Pero además, como estamos en un contrato de encargado del tratamiento, también se tiene que hacer mención a la naturaleza y la finalidad del tratamiento. Es decir, el encargado del tratamiento va a acceder a mis datos personales, pero va a acceder para determinado fin, para determinada finalidad. Y esto es lo que se tiene que recoger en el contrato del encargado del tratamiento. Y tiene que quedar bien claro. El encargado va a acceder a mis datos para esta determinada finalidad en concreto. Además, también se tiene que identificar qué tipo de datos personales va a acceder y también la categoría de los interesados, es decir, los titulares de esos datos. Por ejemplo, tipo de datos personales. Bueno, pues mi proveedor de servicios va a tener que acceder a los datos personales de mis clientes o de mis empleados y concretamente va a tener que acceder a los datos de nombre, apellido, correo electrónico, DNI, los datos que sean, y eso se tiene que recoger en el contrato de encargado de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los elementos esenciales del contrato de encargado de tratamiento. Además, también se tiene que recoger las obligaciones y los derechos del responsable del tratamiento y del encargado del tratamiento. ¿Qué son estas obligaciones y derechos? Bueno, pues la norma nos especifica exactamente qué obligaciones y qué derechos se tienen que incluir en este contrato de encargado del tratamiento. Vienen recogidos en el artículo 28.3 y son los que os voy a explicar a continuación, ¿vale? La primera cuestión que se tiene que incluir es, se tiene que incluir una cláusula en la que se establezca que el encargado del tratamiento va a tratar los datos personales siempre siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento. Y esto deriva a que, de lo que os explicaba antes, ¿no? Que el responsable del tratamiento es quien determina los fines y medios. El encargado no determina ni los fines ni los medios. Entonces, solo puede tratar los datos siguiendo las instrucciones del responsable. Entonces, en el contrato de encargado del tratamiento que suscribamos con nuestro proveedor, tendremos que especificar de forma clara y precisa que el encargado solo tratará esos datos siguiendo nuestras instrucciones. Es posible que el encargado del tratamiento, cuando vosotros le deis alguna instrucción, pues os pueda decir, oye, que esto a mí no me cuadra con la normativa de protección de datos o esto infringe la normativa de protección de datos. Pues en esos casos el encargado del tratamiento sí que puede hacer esa advertencia al responsable y el responsable tendrá que valorar si efectivamente
lo que nos está diciendo el encargado pues es un incumplimiento o una infracción de la normativa de protección de datos. ¿De acuerdo? Entonces, el encargado tiene esa potestad de decir, oye, esta instrucción vulnera o yo creo que vulnera la normativa de protección de datos y es el responsable quien decide si finalmente esa instrucción realmente va en contra de lo que dice la normativa. ¿Qué otro elemento tiene que contener el contrato de encargado del tratamiento? Bueno, pues el contrato de encargado del tratamiento tiene que establecer que el encargado va a tratar esos datos asegurando la confidencialidad de los mismos. Y este deber de confidencialidad afecta no solo a la entidad en sí, sino también a cualquier otra persona que trabaje para esa entidad y que vaya a acceder a esos datos personales. Entonces, hay diferentes formas de materializar esto, porque el responsable del tratamiento tiene que, en algún caso específico, porque se lo requiere alguna autoridad de control o porque esté realizando una auditoría y quiera verificar que sus proveedores cumplen con este deber de confidencialidad, pues un ejemplo, por ejemplo, sería que el encargado hiciese firmar a las personas que vayan, a su personal que vaya a acceder a los datos personales, a firmar pues un acuerdo de confidencialidad, ¿no? En el que se comprometan a que no van a manifestar, hacer público a esos datos a los que haya podido tener acceso como empleado del encargado del tratamiento, ¿de acuerdo? Luego hay determinadas profesiones que no es estrictamente necesario que se firme este acuerdo porque, bueno, pues esa profesión está sujeto a secreto profesional, como puede ser, por ejemplo, los abogados. Entonces, se sobreentiende que un abogado pues, mantiene el deber de confidencialidad, ¿de acuerdo? Porque tiene un régimen jurídico propio en el que se le exige esa confidencialidad de la información, ¿de acuerdo? ¿Qué otro elemento se tiene que contener en el contrato de encargado de tratamiento? Bueno, pues otro de los elementos es las medidas de seguridad. En las primeras sesiones os comentamos que el responsable del tratamiento tiene que llevar a cabo una evaluación de riesgos para determinar pues, las medidas de seguridad que considere necesarias adoptar para garantizar la seguridad de los datos. Por ejemplo, para que ningún tercero ajeno a la organización acceda a datos personales o ninguna persona que no tenga la necesidad de acceder a esos datos. Entonces, el responsable tiene que llevar a cabo esa evaluación para determinar las medidas de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando contrata con un proveedor de servicios, ese proveedor de servicios tiene que cumplir con esas medidas de seguridad que el responsable ha determinado en esa primera fase de evaluación de riesgos. Entonces, en el contrato de encargado del tratamiento se tienen que incluir esas medidas de seguridad que el responsable considera apropiadas para garantizar la seguridad de los datos. La identificación de las medidas de seguridad pues, puede hacerse a través de una lista exhaustiva, ¿no? De medidas, diciendo, bueno, pues, por ejemplo, en caso de que se envíen datos del encargado al responsable, el encargado los va a enviar a través de correo electrónico cifrado. O el encargado del tratamiento va a tener que guardar toda la documentación que contenga datos personales y que se encuentre en soporte en papel dentro de armarios cerrados. Pues toda esa serie de medidas de seguridad se tienen que incluir en el contrato de encargado del tratamiento. Como os decía, se puede incluir a través de una lista que se incluya en el contrato o bien haciendo una referencia genérica a una norma o un estándar internacional. Por ejemplo, os comentaba antes la ISO 27001, que es respecto a sistemas de gestión de la información. Se puede hacer referencia también a este tipo de normas o estándares internacionales. Esto también depende, ¿no? De los tratamientos. Esto va a cambiar, depende de qué servicios estemos externalizando, a qué datos el proveedor vaya a tener acceso y demás. Entonces hay que ir caso por caso analizando qué medidas de seguridad implantar y qué medidas de seguridad imponer al encargado del tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces esto es pues ir caso por caso determinando qué medidas de seguridad serían las apropiadas para el caso en concreto. ¿Qué otro elemento se tiene que incluir en los contratos de encargado del tratamiento? Pues se tiene que hacer régimen de subcontratación. Os he explicado antes que el encargado puede buscar apoyo en otro proveedor externo, que sería lo que hemos denominado como subencargado del tratamiento. Entonces, en el contrato de encargado del tratamiento se tiene que establecer que
el régimen de esta subcontratación. Se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, se puede autorizar al encargado del tratamiento a que pueda externalizar parte de sus servicios de forma genérica. En esos casos, lo que sí que se tiene que incluir en el contrato es que el encargado tiene que notificar al menos al responsable de que va a externalizar con un proveedor de servicios y que ese subencargado va a tener acceso a sus datos personales. ¿Y por qué esta notificación? Bueno, pues porque el responsable tiene la última palabra sobre si autorizar o no esa externalización. Lo que se busca es que el responsable del tratamiento siempre tenga el control respecto al tratamiento de los datos personales, ¿de acuerdo? Entonces, aunque haya una autorización general de subcontratación a favor del encargado, el encargado siempre debe, por lo menos, informar al responsable de que va a externalizar y el responsable decidirá si se opone o si no. También se puede incluir una autorización de subcontratación específica. Esto sería el caso en el que un encargado del tratamiento ya tenga identificado el proveedor que va a utilizar. Entonces, en ese caso, en el contrato de encargado del tratamiento, se podría incluir una cláusula en la que se establezca que el proveedor, el encargado del tratamiento, puede contratar a un determinado proveedor y se tendría que incluir los datos identificativos de ese subencargado del tratamiento. ¿De acuerdo? En el caso que os explicaba antes de entidad A, entidad B y entidad C, pues en el contrato de encargado del tratamiento que tengan que suscribir la entidad A y la entidad B, que era la empresa de gestión de nóminas, se podría incluir una cláusula en la que se establezca que el responsable autoriza a la entidad B, a la empresa de gestión de nóminas, a subcontratar a la entidad C para un determinado servicio. Entonces, identificaríamos en nuestro contrato la identidad de esa entidad C. Esto respecto al régimen de subcontratación. Otro de los elementos a tener en cuenta en el contrato de encargado del tratamiento es los derechos de los interesados. El contrato de encargado del tratamiento debe establecer si corresponde al encargado del tratamiento atender los posibles derechos que se puedan recibir por parte de un interesado, derechos que reconoce la normativa de protección de datos, que visteis creo que la semana pasada con mi compañero Pablo, derecho de acceso a los datos, derecho de supresión, derecho de oposición en determinados supuestos. Bueno, pues todos esos derechos, en el contrato de encargado del tratamiento se tiene que estipular quién va a ser el encargado de gestionar esos derechos. Se puede delegar al encargado del tratamiento, pero en tal caso se tiene que establecer qué plazos le vamos a dar al encargado para que conteste esos derechos. ¿Cómo nos va a comunicar a nosotros los responsables que se ha resuelto un ejercicio? Todas esa serie de cuestiones se tienen que regular en el contrato de encargado del tratamiento. También existe la posibilidad de que no queramos delegar la gestión de los derechos en el encargado y que, por tanto, esa responsabilidad, esa obligación que tenemos nosotros como responsables del tratamiento de atender y gestionar las solicitudes de derechos que recibamos va a seguir en nuestra esfera de control y vamos a ser nosotros los que tengamos que atender y gestionar y resolver esas peticiones. ¿Qué otro elemento hay que incluir en el contrato de encargado del tratamiento? Bueno, pues se tiene que incluir que el encargado debe ayudar a garantizar al responsable el cumplimiento de cualquier otra obligación en materia de protección de datos. Es decir, el encargado tiene que tener una actitud colaborativa con el responsable para poder cumplir, para que éste pueda cumplir con otras obligaciones que le sean de aplicación. Por ejemplo, en caso de que haya habido una brecha de seguridad, pues el encargado del tratamiento tiene que estar dispuesto a colaborar y proporcionar toda la información necesaria que necesite el responsable del tratamiento para gestionar esa brecha de seguridad. Y esto ocurre en cualquier otra obligación. Por ejemplo, si el responsable quiere llevar a cabo una nueva operación que entrañe el tratamiento de datos personales y deba hacer una evaluación de impacto, que es una evaluación respecto al impacto que tendría esa nueva operación en los derechos y libertades de los interesados, también se puede servir del encargado del tratamiento. O sea, debe contar con la ayuda del encargado del tratamiento en todo lo que le pueda ayudar para valorar si ese tratamiento se puede llevar a cabo o no, o es de alto riesgo y no se podría llevar.
Entonces, se tiene que establecer en el contrato de encargado del tratamiento que el encargado tiene que ayudar al responsable a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos. Otra de las cuestiones también a incluir dentro del contrato de encargo es qué es lo que va a pasar con los datos personales cuando finalice la prestación principal. Por ejemplo, acaba el contrato principal y ya no vamos a trabajar con el proveedor. En el contrato de encargado del tratamiento tendremos que especificar qué es lo que va a pasar con esos datos personales a los que haya tenido acceso ese encargado. Tenemos varias opciones. Podemos decirle al encargado, vale, al final del contrato, todos los datos personales a los que hayas podido tener acceso los tienes que suprimir, los tienes que eliminar. Y además me vas a aportar un certificado de borrado. O sea, vas a tener que certificarme que has eliminado efectivamente todos los datos personales a los que has accedido por la prestación de este servicio. También otra opción es que el encargado del tratamiento deba devolver todos los datos personales a los que haya tenido acceso. Es decir, entregar una copia al responsable del tratamiento. Es necesario tener en cuenta aquí que en caso de que optemos por la supresión, hay que tener en cuenta si nosotros tenemos una copia de esos datos personales o no. Porque si le obligamos al encargado a suprimir, a eliminar esos datos personales y nosotros no tenemos una copia de los mismos, igual eliminamos datos personales que necesitamos. Entonces hay que verificar si nosotros tenemos una copia o no. Porque si no la tenemos, igual la opción que deberíamos elegir es devolución de los datos personales, ¿de acuerdo? Si el encargado nos devuelve los datos personales, es también importante advertir que el encargado puede mantener por cierto tiempo esos datos personales a los que ha tenido acceso para cumplir con cualquier obligación que le sea aplicable. Por ejemplo, en caso de que tenga que conservar esa información por normativa fiscal, pues podrá conservarlos, pero exclusivamente para cumplir con lo que le exige la norma, ¿de acuerdo? Y una vez que se acaben los plazos de prescripción, los deberá eliminar. ¿Qué otro elemento es necesario incluir en los contratos de encargado del tratamiento? Bueno, pues es una mención genérica al deber de colaboración que tiene el encargado del tratamiento a favor del responsable para demostrar que este último cumple con la normativa de protección de datos. Creo que os he explicado que en la normativa de protección de datos se establece un principio que es el principio de proactividad o accountability. Esto significa que el responsable del tratamiento tiene la obligación de cumplir, obviamente, con la normativa de protección de datos, pero es que además tiene la obligación de demostrar que ha cumplido con la normativa. Entonces, tiene que ir recogiendo una serie de evidencias de cumplimiento para que en el caso de que exista cualquier tipo de requerimiento por parte de una autoridad de control pueda aportar esas evidencias y pueda decir, sí, yo he cumplido porque, por ejemplo, firmé el contrato de encargo del tratamiento, le impuse estas medidas de seguridad y este contrato está conforme al modelo que tiene la agencia. Bueno, pues en el contrato de encargado del tratamiento deberíamos incluir este deber de colaboración que tiene el encargado, ¿no? De que nos facilite y que nos ponga a nuestra disposición toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de la normativa de protección de datos que estemos realizando nosotros, ¿no? Y esto respecto al contenido del contrato de encargado del tratamiento. Hay otra serie de cuestiones que sí que también me gustaría hacer mención porque creo que os pueden resultar de utilidad. Por ejemplo, una vez que hemos explicado los conceptos de responsable, encargados del tratamiento, hemos explicado el contrato de encargado del tratamiento, el contenido que tiene que tener, yo os haría las siguientes preguntas. ¿Qué tratamientos puede llevar a cabo un encargado sobre los datos personales que accede del responsable? Bueno, pues como hemos dicho, en principio el encargado del tratamiento puede llevar a cabo todos los tratamientos que le autorice el responsable del tratamiento, pero claro que esos tratamientos tienen que estar recogidos y tienen que estar autorizados a través del contrato de encargado del tratamiento. Si no está recogido en el contrato, el encargado del tratamiento no podría llevar a cabo esos otros tratamientos, ¿de acuerdo? Porque no tendría legitimación, no estaría autorizado para llevar a cabo esos tratamientos. ¿Qué nivel de decisión puede asumir un encargado del tratamiento?
Bueno, pues como os comentaba, el encargado del tratamiento, el margen que tiene para decidir acerca del tratamiento es muy limitado, porque tiene que seguir las instrucciones del responsable siempre. Tiene cierta capacidad de decisión respecto a temas técnicos organizativos respecto al tratamiento. Por ejemplo, bueno, pues voy a utilizar este software o voy a utilizar determinada herramienta, pero no tiene otra capacidad de determinación sobre el tratamiento de los datos, porque esa capacidad de decisión lo tiene el responsable del tratamiento, que es quien es el responsable de esos datos personales. ¿Quién es el responsable de los tratamientos realizados por el encargo? Bueno, pues yo creo que os debería quedar más o menos claro que el régimen de quién es el responsable del tratamiento, quién es el encargado, no cambia porque tengamos suscrito un contrato de encargado del tratamiento. El responsable del tratamiento siempre va a ser responsable, no va a perder esa condición, y el encargado del tratamiento siempre va a tener esa condición siempre y cuando cumpla con todas las obligaciones contenidas en el contrato de encargado del tratamiento. Porque si utiliza esos datos personales a los que ha tenido acceso en virtud de ese contrato, estaría actuando en calidad de responsable, porque no estaría autorizado para hacer esos determinados tratamientos con otras finalidades, no estaría autorizado a través del contrato y entonces en ese caso el encargado podría perder esa condición. Pero en principio tener suscrito un contrato de encargado del tratamiento no varía los roles o las posiciones, ¿de acuerdo? El responsable siempre va a ser responsable y el encargado, siempre y cuando cumple con sus obligaciones y con el contrato que le hagamos suscribir, va a ser encargado. También es necesario tener en cuenta que hay determinados proveedores que se encuentran fuera del espacio económico europeo, que comprende los países de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein. ¿Qué pasa si el tratamiento de datos que va a llevar a cabo el encargado del tratamiento se produce fuera de este territorio, fuera del espacio económico europeo? Bueno, pues aquí entraría en juego otra pata u otra sección de la normativa de protección de datos, que son las transferencias internacionales de datos. Entonces, en caso de que estéis valorando la contratación de un proveedor que vaya a acceder a vuestros datos en territorio fuera del espacio económico europeo, simplemente aquí os hago la advertencia de que en esos casos tendríais que tener en cuenta también que si finalmente contratáis esos proveedores, se produciría una comunicación de datos fuera de la Unión Europea y, por tanto, habría que aplicar las obligaciones sobre transferencias internacionales de datos que daría para otra sesión. Pero simplemente aquí os recuerdo que en caso de que os encontréis ante esa situación, tenedlo en cuenta, ¿vale? Que no es simplemente cumplir con el contrato del encargado de tratamiento, artículo 28, sino que entrarían en juego también los artículos correspondientes a las transferencias internacionales de datos que vienen en el artículo 44 y siguientes del reglamento, ¿vale? Luego, ¿qué más? Aquí os he puesto adaptación de contratos del encargado del tratamiento antes del Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, como sabéis, el Reglamento General de Protección de Datos fue plenamente aplicable a partir del 25 de mayo del 2018. Anteriormente, ya contábamos con normativa en materia de protección de datos y esa normativa, que ya está derogada, también hacía referencia a contratos de encargados del tratamiento. Entonces, puede darse el caso que con alguno de vuestros proveedores tengáis suscrito un contrato de encargado del tratamiento conforme a la normativa anterior. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? ¿Son inválidos estos contratos? No. Hay una disposición transitoria en la Ley Orgánica de Protección de Datos que se establece que los contratos de encargados del tratamiento que se han suscrito conforme a la normativa anterior, si son de duración determinada, siguen siendo vigentes hasta la fecha de su vigencia. Es decir, vamos a poder seguir utilizando esos contratos hasta que acabe su duración. Y si es un contrato con duración definida, es decir, que no se haya estipulado el plazo cuando acaba ese contrato, en esos casos ese contrato se tiene que renovar y se tiene que adecuar conforme a lo que hemos visto en esta sesión antes del 25 de mayo de este año. Entonces, si tenéis un proveedor con el que tengáis suscrito un contrato de encargado del tratamiento que haga referencia a la antigua normativa, que es del año de 1999, ese contrato de encargado del tratamiento
sería válido, pero solo hasta el 25 de mayo del 2022. Deberíais adaptarlo conforme a lo que hemos visto antes del 25 de mayo. Y luego simplemente haceros referencia a las herramientas a las que podéis acudir en caso de que vayáis a contratar a un proveedor que vaya a acceder a datos personales. Por un lado tenéis unas directrices que son bastante útiles, que fueron publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos, y en estas directrices se os explica un poco lo que os he ido explicando yo en esta sesión, ¿de acuerdo? ¿Quién es responsable? ¿Quién es encargado? ¿Qué tiene que contener el contrato? O creo que también vienen ejemplos. Entonces, estas directrices son bastante útiles y os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo. En estas directrices, además, hay un anexo, el anexo 1, en el que se incluye un ejemplo de cláusula de encargados del tratamiento. Entonces, podemos utilizar estas cláusulas, este contrato de encargado del tratamiento, para nuestros proveedores. ¿De acuerdo? Y luego también hay un modelo aprobado por la Comisión Europea de contratos encargados del tratamiento que os he incluido también para que lo tengáis en cuenta y por si alguna vez necesitáis hacer cualquier tipo de consulta o necesitáis otro modelo, pues para que conozcáis que existe también este otro modelo del que podéis echar mano. Pero en principio, con el modelo de contrato de la agencia estaríamos cubiertos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí la sesión teórica. ¿Qué es lo que, si me permitís un momento, voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir el caso práctico que vamos a ver el próximo 7 de abril, ¿vale? Y os voy a explicar un poco la tarea que queremos que realicéis y que os vamos a ayudar a realizar durante la sesión del 7 de abril. Vale, yo creo que deberíais estar viéndolo todos. Sí, lo vemos, Antonio. Vale, pues en este documento os hemos ido recogiendo, os hemos incluido una serie de introducción de cuestiones básicas, ¿no? De cuestiones teóricas también, quién es responsable, quién es encargado, el marco legal básico. También os hemos incluido el enlace a las directrices, que también os colgaremos. Y luego también os hemos planteado un caso práctico. Lo que queremos hacer el próximo 7 de abril es que seleccionéis de vuestros proveedores que tengan acceso a vuestros datos, que seleccionéis uno. No hace falta que en el modelo de contrato que vayáis a preparar incluyáis nombres. Si no lo queréis poner, simplemente haced referencia a entidad A o entidad X, lo que queráis. Entonces, tenéis que escoger un proveedor de servicios que accedan a datos personales y conforme al modelo que os proponemos, que es el modelo de la Agencia Española de Protección de Datos, que podéis encontrar en las directrices, que completéis ese modelo, ¿de acuerdo? Entonces, tendréis que tener en cuenta qué tipo de servicios presta ese proveedor, a qué datos personales va a acceder ese proveedor, qué es lo que queremos que haga ese proveedor cuando acabe su servicio, que nos devuelvan los datos personales, que los elimine. Todas esa serie de cuestiones son los que vais a tener que incluir en este modelo, ¿vale? Y esto sería lo que vendría a ser el contrato de encargado del tratamiento y lo que tendría que suscribir tanto vuestra entidad como el proveedor. Y con esto podríamos decir que estaríamos cumpliendo con el artículo 28 del reglamento, que es el que impone que se deba suscribir un contrato, un acto jurídico en el que se materialice y se evidencie ese contrato de encargo, ¿no? Entonces, esa es la tarea principal, escoger un proveedor de servicios que acceda a vuestros datos personales y completar el modelo de contrato de encargado del tratamiento que nos proporciona la agencia. Durante la sesión de la semana que viene, del 7 de abril, dentro de 2 semanas, lo vemos y lo ponemos en común entre todos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la tarea principal. ¿Qué más os quiero explicar? Bueno, pues aparte de los documentos a los que os he hecho referencia, a las directrices de la agencia y al modelo de contrato aprobado por la Comisión Europea, os hemos preparado también un documento que también he hecho referencia cuando estaba explicando la materia,
os hemos preparado un documento de checklist previo para proveedores. Si recordáis, el responsable del tratamiento, a la hora de elegir un proveedor que vaya a acceder a datos, tiene ese deber de diligencia de selección. Y os he explicado que le podéis hacer una serie de preguntas, ¿no? Para ver más o menos si se toma en serio o no la normativa de protección de datos. Entonces, las preguntas a las que he hecho referencia durante mi exposición las tenéis en este documento que creo que estáis viendo, ¿vale? Entonces, simplemente aquí os hemos preparado un pequeño modelo en el que aquí el proveedor pues, tendría que ir respondiendo sí, no, sí, lo que sea, y luego ya vosotros deberíais pues, requerir la información adicional. Esto no forma parte del caso práctico que vamos a ver en la sesión del 7 de abril, pero bueno, en cualquier caso, si os surgen dudas al respecto, lo podemos ver también en la sesión del 7 de abril. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la explicación de la teoría y del caso práctico. Yo creo que nos quedan 25, media hora para resolver cualquier pregunta o cualquier duda que os haya podido surgir. Genial, pues si te parece, Adrián, de la coordinadora, dejamos de grabar, dejamos la sesión aquí y ya pasamos a las dudas que creo que Carmen tenía la mano levantada. Muchas gracias, Antonio, ¿eh? Si bebe agua, bebe Gracias a agua. vosotros.